Buenas noches, algo así. Ya le presenté al Rabino Birnbaum, pero para la gente que lo están viendo, sí, no hay problema. Para la gente que están viendo, no vieron antes y están conectándonos ahorita. Entonces yo voy a hablar menos hoy, el Rabino va a hablar más. Vamos a hacer un ping pong, ¿ok? No sé quién va a ganar, pero lo vamos a hacer y vamos a pasar las palabras. Vamos a hacer ideas pequeñas sobre cosas grandes. Sobre la parashá de la semana, estamos empezando la parashá de Hayei Sarah, una parashá muy linda, se llama La vida de Sarah, pero empieza a contar de la muerte de Sarah. Y termina hablando de la muerte de Abraham. Y la Haftarah habla de la muerte de David. Una semana que habla de mucha gente que murieron, pero el título es vida. Para enseñarnos que a veces uno empieza la vida cuando muere. ¿Okay? La vida verdadera, la vida real. Entonces nosotros creemos en la vida después de la muerte, como le preguntó un señor al otro, si cree en la vida después de la muerte. Dijo, por supuesto, ¿por la muerte de quién? De la suegra. Entonces la vida después, sí, claro, creo. ¿Okay? Entonces cada uno según sus creencias, pero es una parashá muy linda y ya le voy a dar la pelota al rabino para que empiece a contar de la parashá de Hayei Sarah. Toda, gracias a Rav Germón. Shalom a todos. Sí, yo creo que esta parashá es realmente una parashá muy especial, porque si vamos a analizar brevemente algunos puntos, vamos a encontrar que los fundamentos de la identidad judía, tanto antigua como contemporánea, se encuentran en esta parashá también. Comencemos de los primeros versículos. En realidad, sí se trata acá la parashá de la muerte de Sarah, y por eso sorprende que el título es Hayei Sarah, la vida de Sarah. Primero porque a veces en el judaísmo hay, yo diría, hasta una confusión entre vida y muerte. O sea, en el judaísmo no hay una separación total, una dicotomía entre la vida y la muerte. La vida, la muerte viene después de la vida, la muerte no es la muerte total, se mantiene, como dijo el rabino Germón, cierta vida espiritual después de la vida. Entonces, yo creo que en primer lugar el título de la parashá, la vida de Sarah, pero cuando enseguida vamos a entrar ahora a la muerte de Sarah, en realidad, porque es así, porque la vida y la muerte no tienen una separación total, como a veces estamos acostumbrados a pensar. Hay en el judaísmo y también fuera del judaísmo, hay diferentes filosofías de vida que empiezan de la muerte. Por ejemplo, en el judaísmo el rabino Soloveitchik, contemporáneo, falleció hace más de 20 años, pero también en un teólogo cristiano, el filósofo Kierkegaard, ellos empezaron la filosofía de la vida a partir de la muerte. Quiere decir que en realidad cuando empiezan a reflexionar sobre la vida, lo hacen a partir de la muerte en general como idea. Y por lo tanto también se considera que, no sé si queda bien decirlo, pero una de las formas de conocer a una persona es después que muere. Que muchas veces en ese momento se reconoce características y capacidades y secretos y problemas, etc. Entonces nuevamente la vida y la muerte están relativamente unidos por un lado. Por otro lado también hay, claro, una gran diferencia entre vida y muerte, porque la muerte en el judaísmo es algo que genera impureza, al menos impureza ritual. Y eso nos muestra la separación que hay entre vida y muerte. O sea, todo está dentro de ese criterio. Pero más que todo vemos acá algo muy interesante. ¿Cuál es la actitud de Abraham después de la muerte de su esposa? Lo que decide hacer Abraham, como vemos al principio de la parashá, es comprar un lugar, una tierra, una cueva, para enterrar a su esposa Sarah. Más adelante en la parashá, nuevamente Abraham tiene otra actitud interesante, y es que envía a su siervo Eliezer a buscar a una esposa para su hijo Yitzhak.
Y los dos diálogos que encontramos en esta parashá es el diálogo de Abraham con Efrón, con la persona de la cual quiere comprar la tierra para Abraham por un lado, para su esposa Sara, y por otro lado el diálogo de Abraham con Eliezer para que vaya a buscar a una esposa para su hijo Yitzhak. Y a eso me refería, que estos dos temas siguen siendo fundamentos de la vida judía hasta hoy en día. O sea, una esposa judía, que es lo que Abraham pide a Eliezer conseguir para su hijo Yitzhak, no en términos exactamente de hoy una esposa judía, porque era alguien de su familia y de Harán, que después podemos explicar por qué. Pero sí alguien de la familia, alguien que sea de la tribu, alguien que pertenezca al marco de creencias o de valores al cual nosotros pertenecemos. Y el segundo concepto de la parashá es el enterrar a una persona judía dentro de un cementerio judío. Los dos temas podemos decir que son hasta hoy en día fundamentos de la identidad judía. O sea, formar una familia judía es un fundamento en la identidad judía hasta hoy en día, y por otro lado el ser enterrado en un cementerio judío. Más aún, hay personas que por diferentes motivos no forman una familia judía, pero aún así piden y solicitan ser enterrados en un cementerio judío. Y eso no por motivos sociales o económicos, que ya es muy tarde, después de 120 años, sino porque ven el entierro dentro de un cementerio judío como parte de la identidad judía. Y por eso me refería a que los dos fundamentos de esta parashá siguen vigentes hasta hoy en día: el crear una familia judía y el estar dentro de un cementerio judío. Por un lado, eso es un poco sorprendente, especialmente el ser enterrado en un cementerio judío, porque no se olviden que el judío, durante toda la historia prácticamente y hoy en día también, el judío en general es un judío del mundo. O sea, el judío no vive hoy en día encerrado en un gueto en el cual solamente viven judíos, sino que somos parte de las sociedades nacionales, internacionales en los diferentes lugares. El judío es una minoría dentro de la mayoría, pero la mayoría a la cual pertenecemos en Guatemala o en cualquier país del mundo es una mayoría no judía. Entonces no está totalmente claro por qué durante la vida un judío pertenece a la mayoría social, nacional, etcétera, etcétera. Pero cuando finaliza sus días después de 120 años, tiene que volver a la familia, tiene que volver al modelo de Abraham, que es en realidad la primera persona que entierra a su esposa dentro de un cementerio judío. Y sobre eso quisiera un poquito reflexionar con ustedes también. Pero Ramón primero. Sigo un poco las palabras del rabino de la muerte que está hablando de la parashá. Y es muy importante, como dijo el rabino también, vemos en las palabras del Talmud varias veces que hay que recordar la muerte. Es decir, dice Jajamim, uno tiene que arrepentirse por lo menos un día antes de la muerte. No somos tan complicados, un día nada más antes de la muerte, haga teshuvá, todo está listo. Como no sabes cuándo vas a morir, todos los días se convierte en el último día. Entonces sí tienes que recordar el día de la muerte. Vamos a visitar al cementerio antes de las fiestas, uno de los motivos es para recordar el día de la muerte. Tenemos que tener presente esa parashá en la vida y recordar la muerte para una razón muy sencilla, para aprovechar la vida. Porque a veces uno está aquí y piensa que va a estar para siempre. Piensa que la muerte a él no le va a pasar. Entonces es una cosa, dicen que una vez en un hospital, era un señor, estaba ahí esperando cuándo va a nacer y todo. De repente el doctor sale y le dice, mira, dos noticias, una buena y la otra mala. La primera, el bebé nació, todo está muy bien, todo está más alto, está sano. Dijo, ¿y cuál es la mala? Dijo, él está en un estado que al final le va a causar la muerte. Dijo, ¿qué estado es? Dijo, vida. La vida causa al final muerte.
Pero si uno no recuerda esto, entonces no va a aprovechar la vida. Y al final la vida va a estar muerta. Entonces tenemos que saber, hay un dicho muy sabio, me gusta mucho el dicho, y dice así: el tiempo es el mejor maestro del mundo, pero lamentablemente mata a sus propios alumnos. Entonces tenemos que aprender del tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo, pero parte de eso es recordar el día de la muerte. Por eso cuando la parashá habla de la vida de Sará, te dice, ¿sabe que por qué ella vivió, ella aprovechó toda la vida? Porque también tenía presente en el principio, ya sabía el final. Cuando dice Abraham también en la parashá, Abraham Zaken Ba Bayamim, Abraham ya es anciano, ya es viejo, Ba Bayamim, llega con sus días. ¿Qué quiere decir llega con sus días? Que aprovechó los días, no los años, sino en días. Porque uno a veces dice, hacer planes para el año. El próximo año voy a hacer esto y esto. Y deja de aprovechar los días, el presente. Como dice el rey David, tiene que... Mi aish hafetz chaim, ¿quién es la persona que ama la vida, que quiere la vida? Oev yamim lirotov, la persona que ama a sus días, a su presente. No tanto planificación para el futuro, que es también importante, pero también enfocar en día. Sobre el tema de aprovechar los días, hay un relato muy interesante y creo que muy significativo. Ustedes ven que, por ejemplo, al principio de la parashá, la Torah dice, fueron los días de Sará 100 años y 20 años y 7 años, o sea, 127 años. Pero la Torah dice, Vayu Hayei Sará, la vida de Sará, los días de Sará. Se cuenta que una vez una persona estaba por el camino, estaba antes de entrar a una ciudad, y antes de entrar a la ciudad, antiguamente y ahora también, había un cementerio. Entró al cementerio. A mí también me gusta mucho visitar cementerios, de ahí se aprende mucho de los cementerios. Entonces entró al cementerio y en el cementerio había muchas matzebot, muchas lápidas. En las lápidas decía el nombre de la persona, hombre, mujer, dice, vivió 24 años, 5 meses, 13 días, 1 hora y 20 segundos. Va a otra lápida, dice también, vivió 17 años, y tantos meses, y tantos días, y tantas horas, y así sucesivamente va por todo el cementerio, y no había una persona que vivió más de 25 años, todos de 25 años para abajo, pero estaba especificada la edad, los años, los meses, las horas. Estaba muy sorprendido. Entonces cuando llegó a la ciudad, preguntó, pero señores, ¿qué pasó acá en esta ciudad? ¿Qué tragedia sucedió que la gente vivió tan poco tiempo? Y dijeron, no es que vivió tan poco tiempo, no pasó acá ninguna tragedia. Es que en este cementerio específicamente se cuentan los años de vida o el tiempo de vida de la persona según lo que esa persona aprovechó la vida. O sea, el tiempo que fue un tiempo significativo, que fue un tiempo productivo, un tiempo de actividades positivas, sea para la familia, para la sociedad, temas de trabajo también, de valores, etc. Entonces, muchas veces el tiempo que tenemos en nuestras vidas, no quiero decir que no es vida, no quisiera verlo de una forma tan extremista, yo no lo veo así, pero de todos modos, sí, a veces el tiempo se puede definir como vida significativa y como vida biológica. En ese lugar contaban solamente la vida significativa, el tiempo significativo y no el tiempo biológico. Y creo que eso es también lo que se refería al rabino Garmón, que la parashá se refiere sobre la vida significativa de Sará y de Abraham. Entonces, siguiendo otra vez, lo que tenemos que tener cuidado de esto es también otra persona que estaba visitando cementerios con su hijo, y de repente el hijo le dice al papá, yo quiero ser ladrón. Y el papá le dice, ¿por qué quieres ser ladrón? Dijo, porque mira que aquí viendo las tumbas, aquí murieron nada más gente justa y buena. Los ladrones aquí no murieron.
Es decir, en cada matzeva, en cada tumba vio, aquí murió el rabino importante, aquí murió la mejor persona del mundo, aquí vivió. Entonces, dice, sí, en el cementerio ya todos son justos, ya todos son tzadikim, todos son buenos. Pero ¿qué pasa en la vida? En el judaísmo también tenemos algo parecido. En el judaísmo tenemos mucha historia, que es de alguna manera cementerio. Cementerio es la historia de la comunidad. Puedes verla, como dice el rabino Birnbaum siempre, puedes verlo en el cementerio y conocer la historia de la comunidad a través del cementerio. Y casi siempre cuando voy al cementerio y hay una persona me dice, mira, aquí esta persona es lo que empezó en Minyan en Guatemala porque falleció su señora y él quería hacer Minyan y así empezó. Entonces empiezas a estudiar la historia de la comunidad a través del cementerio. En el judaísmo tenemos también mucha historia, tenemos más de 3000 años de historia, justamente estamos en una parasha llena de historia. Abraham Avinu compra el Me'arat HaMachpelah en Hebrón. Esta semana en Hebrón se va a llenar de gente de todos lados. Yo una vez estuve ahí en esta parasha y este año más de todos los años va a llenar todavía más porque van a festejar 50 años de la liberación de Hebrón. Y todavía la gente del mundo, UNESCO y otros discuten, aunque aquí está escrito muy fácil, muy claro, que Abraham lo compró en dinero, pagó por esto. Entonces tenemos mucha historia, desde Abraham Avinu estamos con una historia escrita año tras año y que no se puede negar y no se puede discutir. Entonces el judaísmo tiene mucha historia. La pregunta es cómo podemos agarrar toda esta historia y transmitirlo a la generación nueva como presente. No nada más ustedes tienen que conectarse a la historia. Sí, pero yo quiero sentir una persona moderna. Entonces ahí hay un conflicto. Porque hoy en día cada uno quiere, cuando se conecta a la tecnología del mundo y está avanzando la tecnología del mundo, hace pensar que la gente son más sabia de antes. Porque cada uno que comparte un video en WhatsApp ya piensa que está descubriendo América. Y está escribiendo algo en Facebook, entonces ya es el gran escritor del mundo. Entonces, de alguna manera, todos somos sabios hoy en día, todos. Y todos los jóvenes son muy sabios, más de los... A veces mi hija tiene 3 años, pero a veces como lo veo y cuando tiene algo, alguna cosa de pantalla y esto, como lo veo que ella me está mirando como un viejo, como que ella ya está más avanzada. Entonces, tenemos que saber cómo llevamos a ese judaísmo tan rico, tan histórico, también que la gente sepa que es presente. Y nada más, antes de pasar la pelota, le voy a contar algo. Ayer, en la mañana, estuve en el colegio en Costa Rica. Y ahí después del rezo le hablé y le dije, ¿ustedes por qué rezaron hoy? ¿Cuál es el motivo? Empezaron Modéani el rezo. Le dije, ¿por qué rezaron hoy? ¿Cuál era el motivo? Pensaron. Dije, ustedes están dormidos. ¿Por qué rezaron hoy? Estaban llegando aquí. Entonces alguien me dijo, porque si no nos van a echar del colegio. Ok, entonces ahí sí. Ok, le dije, ¿estás haciendo nada más por eso, por obligación, o estás también disfrutando? Entonces alguien dijo, porque Dios pidió. Entonces le dije, nada más por eso, también porque Dios pidió. ¿Y por qué Dios pidió? Entonces ahí le empecé a molestar un poco con preguntas. Hasta que al final le dije, no nada más porque Abraham hizo el rezo de Shacharit y de ahí todos tenemos que despertar temprano para rezar Shacharit, sino ustedes empezaron Modéani para mejorar la vida de ustedes, porque empezar el día con algo positivo, con decir gracias y no con algo negativo. El judaísmo no es antiguo nada más, el judaísmo es algo muy moderno también, porque el judaísmo tiene conceptos como Shabbat y eso, que son conceptos que hoy en día lo necesitamos mucho más de antes. Estamos con el tema de cementerios y la muerte, pero saben que esa es gran parte del trabajo de los rabinos. Entonces, un dato más, un cuento más sobre cementerio y ahí pasamos después a la historia o a otro tema importante de la parashá. Vemos acá en la parashá algo muy interesante. Abraham se esfuerza, se esmera y en forma muy práctica decide comprar el lugar de sepultura para su esposa. No sé si recuerdan el diálogo entre Abraham y el dueño, vamos a decir, de la tierra, donde Abraham quería sepultar a su esposa. Y Abraham le dice, forastero residente entre vosotros soy. Cededme una posesión para sepultura entre vosotros, para que entierre a mi difunto que está ante mí. Respondieron los hijos de Het a Abraham,
escúchanos, Señor mío, vejule, en la más escogida de nuestras tumbas sepulta a tu difunto, ninguno de nosotros habrá de negarte el lugar de la tierra. Pero Abraham vuelve a decir nuevamente, no, yo quiero comprar la tierra, y realmente Abraham después compró la tierra donde iba a sepultar a su esposa, y pagó 400 monedas de plata. Vemos acá nuevamente, prácticamente primera vez en la historia judía, que se compra el lugar de sepultura. Primero un cuento sobre comprar lugar de sepultura y después la interpretación de este versículo. Cuento verídico. Cuando yo fui rabino de la comunidad de Uruguay, hace varios años atrás, fui gran rabino de la comunidad, había 30.000 personas. Gran parte de los ingresos comunitarios, como ustedes seguramente conocen, era no de la vida, sino de los muertos. Cuando una persona fallecía, la familia se acercaba a la comunidad para reservar el lugar, comprar el lugar, y se hacía el pago, el donativo a la comunidad. No sé cómo funciona acá, si es el mismo sistema, pero así era en Uruguay. Y había un número importante de fallecimientos mensuales, 20-25 personas que fallecían al mes. Y de eso prácticamente la comunidad mantenía las actividades, etcétera, de las personas que había que ayudar. Pasaron 2 meses que no había muertos. O sea, generalmente 20-25 muertos al mes, 2 meses, no murió nadie. Un día entra el tesorero de la comunidad a mi oficina, me dice, Rabino, ¿qué pasa acá? Digo, no sé, ¿qué hice? Dice, no puede ser que 2 meses nadie murió en la comunidad. Dice, por favor, deje de rezar por los enfermos. Estamos ahora en graves problemas de presupuesto. No es broma. Me dijo, me culpó a mí por la tesorería, los problemas de tesorería de la comunidad, y dice, deje de rezar por los enfermos. Bueno, en ese momento yo me acordé que había un señor mayor, el señor Ziman, que él era inclusive sobreviviente de campos de concentración, un señor mayor, tenía ya más de 80 años, pero muy simpático, muy activo, un gran comerciante. Y él siempre me decía, Rabino, quiero que usted me acompañe al cementerio para comprar un lugar. Y yo siempre decía, pero señor Ziman, usted es todavía un niño, ¿para qué tenemos que ir al cementerio? Tiene mucho tiempo. Y ese día me acordé, como el tesorero necesitaba plata, entonces me acordé de que el señor Ziman quería comprar lugar para él y su esposa, y un señor de alta posición económica. Lo llamé por teléfono y dije, señor Ziman, ¿sabe qué? Ahora tengo tiempo, si quiere vamos al cementerio. Ok, fuimos al cementerio, yo le mostré los lugares, había así como la avenida principal, había que pagar una suma importante en aquel momento. Le dije, señor Ziman, ¿qué le parece acá este lugar? Mira el lugar, lo mira. Dije, es muy bueno, o sea, cada persona que pase por acá lo va a ver a usted. Dice, no, Rabino, no me sirve este lugar. Le dije, ¿por qué? ¿Es muy caro para usted? Dice, no, pero usted ve, está un poco en decaída el terreno, y yo tengo dolores de espalda, no me queda cómodo. Okay. Después lo compró y todo salió bien. Pero volviendo ahora sí a la parashá, vemos acá algo interesante. Abraham decide comprar el lugar. La gente de Het quería regalarle el lugar para enterrar a su esposa. Él dijo, no, tengo que comprar el lugar. Y de acá empezamos a ver la conexión, no solamente entre Abraham y Sará, que Abraham se esforzó para tener un lugar no bonito, pero bueno y propio para Sará, sino de comprar el lugar, pero no solamente la conexión con Sará, sino la conexión con la tierra de Israel. En realidad, la primera conexión de Abraham con la tierra de Israel es cuando Abraham compra el lugar para su esposa. Recuerden que hasta ahora, ya desde el principio de Parashat Lech Lecha, a Kadosh Baruj Hu, Dios le promete constantemente a Abraham que la tierra de Israel, que él va a recibir y su descendencia van a recibir la tierra de Israel. O sea, lo único que tenemos hasta ahora en la Torá de conexión entre Abraham y la tierra de Israel son promesas.
ok, promesas divinas, Dios tiene crédito, no hay problema, lo va a cumplir algún día. Pero ven que la mayor parte de la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío, no estuvo en su tierra. Ahora estamos 69 años y antes no habíamos estado 2000 años. Entonces, esa promesa se cumple, pero se cumple en una forma muy subjetiva o muy en términos divinos, como Dios o cuando Dios decide que sea. Abraham aparentemente entendió lo siguiente: no es suficiente la promesa divina. Yo tengo que hacer un acto positivo, activo, dinámico, económico, material, para que la tierra me pertenezca. ¿Y cuál es el primer lugar donde la tierra me pertenece? El lugar donde voy a sepultar a Sará. Y por eso no quería Abraham recibir ese lugar como regalo de Bnei Het, sino él quería comprarlo. Dice el Talmud sobre este versículo: Eretz Israel niknet beisurim. La tierra de Israel se compra con esfuerzo. No es solamente la promesa divina, con esfuerzo de comprar el lugar por Abraham, con guerras, con diferentes situaciones que tenemos durante la historia y hasta hoy en día en el Estado de Israel. Y por eso Abraham compra ese lugar. Abraham en realidad le dice a Bnei Het, les dice: forastero residente entre vosotros soy. O sea, Abraham dice: yo todavía soy ger, soy un forastero entre ustedes. Yo todavía no tengo el apego profundo a la tierra, pero quiero que la primera persona que tenga el apego profundo a la tierra sea mi esposa Sará. En realidad así fue. O sea que acá hay un mensaje, podemos decir, sionista. En estos días que estamos también conmemorando la declaración de 100 años de la declaración de Balfour, etcétera, que fue uno de los fundamentos para la creación del Estado de Israel. Casualmente leemos esta parashá que también demuestra el vínculo profundo entre Abraham, Sará y la tierra de Israel. El segundo punto en la parashá que demuestra también el vínculo de Abraham con la tierra de Israel se encuentra en la continuación de la parashá. O sea, cuando Abraham pide a Eliezer que vaya a buscar a una esposa para Yitzhak, él le dice: ok, tú por favor me consigues una esposa, pero le dice que su hijo Yitzhak no regrese a la tierra de Harán. O sea, Yitzhak no podía ir a buscar a su propia esposa, no podía salir de la tierra de Israel, no sabía el camino. No, Abraham no quería que Yitzhak salga de la tierra de Israel. Y así realmente encontramos que el vínculo más profundo con la tierra de Israel entre los tres patriarcas lo tiene Yitzhak, porque Yitzhak nació en la tierra de Israel, ¿verdad? Yitzhak murió en la tierra de Israel. Yitzhak nunca salió de la tierra de Israel. Abraham nació fuera de la tierra de Israel, en Harán, luego llegó a la tierra de Israel. Jacob nació en la tierra de Israel, pero murió en Egipto, en Mitzrayim, fue sepultado en Egipto. Entonces, el único de los tres patriarcas que nació, vivió y murió en la tierra de Israel es Yitzhak. O sea que acá vemos sorprendentemente, por el hecho que Abraham no quería que Yitzhak salga de la tierra de Israel ni para buscar a su esposa. ¿Qué edad tenía ya? 60 años, casi 60. Yitzhak creo que 60. Depende, sí. No depende de la opinión. Entonces, el hecho que Abraham no quería que salga era porque que Abraham no quería que Yitzhak salga, era para mantener el vínculo de Yitzhak con la tierra de Israel. Vemos entonces sorprendentemente que Abraham consigue su lazo profundo, su vínculo profundo con la tierra de Israel, no solo por medio suyo. Él recibió las promesas, pero ¿dónde se cumplen las promesas? Con su esposa Sará por un lado, porque es enterrada en tierra comprada por Abraham, y por otro lado en su hijo Yitzhak, que nunca sale de la tierra de Israel. Primero, antes de seguir, me ocurre mandarle al rabino la lista de los enfermos que tenemos aquí. Si funcionó en Uruguay, aquí puede funcionar, nadie lo va a reclamar. Si no va a haber muertos, yo lo voy a agradecer personalmente, pero también creo que otras personas. Pero
de Abraham y Sara, como dijo el rabino, también podemos aprender mucho de la relación entre la pareja. Primero, es muy interesante que Abraham tiene 99 años, llegan los ángeles y todo lo que sabemos de la semana pasada, y le preguntan dónde está Sara. Y todos preguntan, ¿y por qué ellos tienen que preguntarle a Abraham dónde está Sara? ¿Qué le importa dónde está Sara? Entonces dicen para, de alguna manera, en darle cariño también a Sara de parte de ellos en frente de su esposo Abraham. Tenemos que saber que Abraham tiene 99 años, si se casaron a los 25, como dicen algunos, entonces más de 70 años casados y todavía le dan motivación para amar a Sara más. Quiere decir, nunca es hay un final que uno dice, ya no necesito más consejos, como le conté la semana pasada, que una señora en Brasil que le dijo al rabino, ya estaban casados casi 80 años y le pidió del rabino consejo para Shlom Bait. Entonces, siempre hay que trabajar para paz en la casa. Nunca es suficiente, nunca uno puede decir ya estoy bien. El matrimonio es un trabajo constante que uno tiene que hacer. Parte de eso vemos que siempre Abraham, Yitzhak y Jacob encuentran lo que el Shidur, donde se va Eliezer a buscar a Rivka, es al lado del pozo del agua. ¿Por qué al lado del pozo? Dice que hay 3 términos de agua. Hay bor, que uno hace en sus manos, un lugar para que el agua entre ahí. Hay pozo y hay un río. El río es totalmente por Dios. El bor es totalmente por el humano. El pozo es combinado entre el agua de Dios que sale de abajo y entre el trabajo humano que hace. Es decir, el matrimonio es un trabajo combinado de la persona con Dios, que tiene que hacerlo juntos. Ahora, aparte de esto, dice que algo interesante que a las mujeres les va a gustar, del momento que falleció Sara, ya no aparece que Dios habló con Abraham. Una inspiración divina que tenía siempre Abraham antes, del momento que fallece Sara, termina esto. Es decir, Abraham porque le dice a Sara era el Dios de Abraham. De alguna manera, Sara, y Jajamín lo dicen, Sara era en un nivel un poco más alto de Abraham, y Abraham lo dice, "Vejaitá nafshi biglalech", de alguna manera mi alma se va a revivir y se vive por ti, es decir, gracias a ti. Entonces, de alguna manera también vemos este asunto, pero lo más interesante, que Abraham es bondadoso sin límites. Incluso cuando Ismael hace problemas, siempre él está a favor, su carpa está abierta a 4 lados, quiere decir, todos pueden entrar de cualquier lugar. Por eso Abraham es el papá también de los árabes y también al final de los católicos, también de todos los lejano oriente, porque así termina la parasha con los otros 6 hijos de Abraham que salen al lejano oriente, y también del pueblo de Israel. No es como Noé, que tenía arca cerrado, nadie entra, nadie sale, sino Abraham es totalmente abierto. Pero Sara es un poco lo contrario, es justicia, límites. Yitzhak sale como Sara, límites, justicia. Pero ¿quién están buscando? ¿Cuál es la novia que están buscando para Yitzhak? ¿Cuál es el examen que hace Eliezer? ¿Quién va a ser una bondadosa, pero también sin límites? Es decir, para nivelar a Yitzhak, no está buscando a alguien como Yitzhak. Está buscando a alguien como Abraham, es decir, la otra parte de Yitzhak para complementar. En el matrimonio no tenemos que buscar a alguien igual, porque un par iguales se encuentra con los zapateros. Entonces, tenemos que, parte del matrimonio es trabajar y complementar. ¿Sí? Las partes opuestas para rompecabezas, si las 2 partes son iguales, no se van a juntar. Entonces, por eso Abraham se casa con Sara, Yitzhak busca a Rivka. Y es una bondad totalmente sin límites, porque él está buscando una que le va a decir, no nada más te voy a dar para tomar para ti porque eso es lo que pediste, sino te voy a dar más de lo que pediste. Esa es la bondad que tenemos que copiar. No hacer exactamente nuestra obligación como nos pidieron, sino tratar de hacer un poquito más, tratar de pensar un poquito más. No termina el rezo y, a ver, ya se terminó, ya llegó la hora, tenemos que terminar.
3 minutos más, no va a pasar nada. Si la clase tiene que tener unos minutos más, no va a pasar nada. ¿Ok? Es decir, hacer un poquito más de lo que te piden muestra mucho más de los... Por ejemplo, si te quedaste 50 minutos, porque era 50 minutos, después te quedaste 2 minutos, tal vez esos 2 minutos muestran mucho más de los 50. Bien, siguiendo el punto de la relación de pareja que mencionó el rabino Garmón entre Abraham y Sara, yo sería un poquito más escéptico. ¿Sí? Sí. Escéptico. ¿Cómo? Escéptico. Escéptico, sí. Sí. O sea, yo veo en forma un poquito más dudosa, vamos a decir, la relación de pareja entre Abraham y Sara en esta parashá y antes también. Primero, es cierto que en personajes bíblicos anteriores la relación de pareja no es mencionada. O sea, entre Adán y Javá, la Torah no dice nada, solo cuenta el tema que comieron del árbol de la sabiduría, de la vida, que salieron del Gan Eden, pero no dice nada sobre la relación entre Adán y Javá. Sobre Noach, por ejemplo, y su esposa, la Torah ni menciona a su esposa. Y tenía esposa, dice, subió la esposa también con él a la Teivá, al arca, pero no sabemos el nombre de la esposa, nada. Y en realidad recién acá en estos últimos capítulos la Torah nos habla un poco acerca de la relación entre Abraham y su esposa Sara. Y está muy bien, pero esa relación es una relación, yo diría, muy compleja por diferentes motivos. En primer lugar, al principio ya de esta parashá, cuando dice que murió Sara, dice Rashi que murió Sara, ¿por qué? Porque no sé, si no recuerdan, no se van a imaginar. Dice Rashi, murió Sara porque ella no sabía que Abraham llevó a su hijo Yitzhak a la Akedah, al sacrificio, y cuando regresaron y se enteró, le dio un infarto, como se dice, y se murió. O sea, por la noticia, Yitzhak regresó sano y salvo, todo bien, no sé si sano, salvo sí. O sea, hay también opiniones que psicológicamente, espiritualmente no regresó él mismo después de tener una experiencia así, pero ese no es el tema. Pero eso le afectó muchísimo a Sara. Quiere decir que Abraham no dialogó, no tuvo comunicación con su esposa antes de ir al sacrificio de Yitzhak. Imagínense ustedes una situación así en una pareja ideal, para decir así. En una pareja ideal el punto central es más que todo la comunicación, el diálogo. Entonces Abraham va y lleva a su hijo al sacrificio y él no sabía que su hijo iba a regresar, o sí sabía, es una discusión también diferente, pero no le dice nada a su esposa. La relación de pareja es un poco rara, ¿no? Por ejemplo, cuando Sara le dice a Abraham que tiene que echar de su casa a Agar, ¿se acuerdan? Agar, la concubina también de Abraham, de la cual nació en el primer vientre en alquiler, si podemos decir así, nació su hijo Ismael, pero Ismael no tenía una buena relación con Yitzhak, Sara no tenía una buena relación con Agar, y Sara le dice a Abraham que tiene que echar a Agar y a su hijo Ismael. Claro, Abraham no lo quería hacer, era su segunda esposa o su segunda mujer, y Agar era la madre de su hijo, Ismael era su hijo biológico al menos, y la Torah dice, pero Sara le dijo, sí, debes hacerlo, y la Torah dice que Hashem le dijo a Abraham, todo lo que te diga Sara tienes que escuchar en su voz, en su palabra. Y yo siempre me pregunto, ¿esa es una relación? O sea, que el marido da órdenes o que la mujer da órdenes y que Dios todavía dice, todo lo que te diga Sara debes cumplir. Nosotros siempre, muchas veces decimos en broma,
Cuando alguien no escucha la voz de su esposa, decimos, no, la Torah dice, todo lo que te diga tu esposa tienes... Eso no es relación, eso es dictadura. Yo dije que Dios le dijo a Abraham, Richie, tú no puedes hablar porque tu esposa no está aquí. Pero sobre eso lo que dijo el rabino, yo dije que Dios no le dice a Abraham que tiene que cumplir lo que Sara dice, sino escuchar. Dice, debes escuchar siempre, poner atención, porque lo que la mujer a veces quiere, o a veces, los problemas más grandes empiezan cuando no escuchamos bien. No hacemos o no hacemos, sino a veces ni escuchamos lo que el otro quiere. Entonces, primero uno quiere, a mí me enseñaron una cosa y lo aprendí en mi persona, en experiencia personal, y me imagino que todos, no es una cosa que yo descubrí en América, pero cuando mi esposa me llega y me cuenta algún problema, yo siempre como un hombre común quiere tratar de buscar una solución al momento. No, ese no es problema porque aquí está la solución. Ella no quiere eso. Ella no quiere que tú niegas el problema. Ella quiere que escuches el problema y que entiendas que hay problema primero. Y cuando entendiste y le dijiste sí hay problema y el problema es así, claro, yo no sé cómo te puedes aguantar así, ya no necesitas más. Ya no vas a dormir en la sofá, ya todo está muy bien. Pero cuando estoy tratando de encontrar solución, no se fue tan bien. Aunque la solución puede ser buena, pero no es ella no es tonta, ella también sabe soluciones, ¿ok? Y a veces mejor del hombre. Entonces lo que ella quiere a veces es que uno escuche lo que ella quiere decir. Entonces cuando Sara llega con Abraham y le dice, Abraham, esta señora me está haciendo problemas, y Abraham le dice, no, tranquila, todo está bien. No, ella quiere escuchar que Abraham está escuchando a él. Entonces Dios le dice, Abraham, todo lo que Sara te dice, escúchala, por lo menos escúchala, ponle atención y muéstrala que lo estás escuchando. Después haga otra cosa, no hay problema ya, pero primero escuchas. Eso es lo que ellos quieren, ese que nosotros queremos, ese es lo que los humanos, no nada más las mujeres, todos queremos ser escuchados. Y al escuchar, como dice Moshe al pueblo de Israel, azinu, azinu a Shamayim, tienen que poner atención, y siempre sabemos que hay que poner atención como el Nextel, como el walkie-talkie. Cuando tú apretas el botón, el otro no puede hablar y debe escucharte hasta que tú sueltas el botón. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, el rabino tiene razón, Abraham y Sara también tenían conflictos, por eso digo que justamente podemos aprender de Abraham y Sara. Porque si no hubieran tenido conflictos, entonces no podemos aprender de ellos. Parte del matrimonio es también entender que hay conflictos, que hay problemas, y hay que saber cómo solucionarlos. Porque al ser opuestos, ustedes saben cuál es la cosa más complicada del mundo. Las mujeres. La mujer. ¿Y cuál es la otra cosa más complicada del mundo? El hombre. El hombre. Oh, muy bien. Entonces quieren conectar las dos cosas más complicadas del mundo en una sola casa. Es complicado. Ok, para esto sí hay conflictos, pero también hay soluciones. Bien, yo creo que el motivo por el cual la Torah presenta la relación, vamos a decir, sensible, delicada, de pareja entre Abraham y Sara, a pesar de que puede ser que en este punto con el rabino García tenemos un poquito de diferencia cómo ver la relación entre Abraham y Sara, pero desde mi punto de vista la relación no era una relación ideal o modelo. En general, muchas de las relaciones personales en Sefer Bereshit, como ustedes saben, no son relaciones modelo. Ninguna de las relaciones en Sefer Bereshit entre los hermanos fueron modelos, no Caín y Abel que mató uno al otro, no Isaac y Ismael, no Jacob y Esav, no entre los hijos de Jacob, no entre los hermanos que vendieron a Yosef y así sucesivamente. O sea, todas las relaciones de hermanos fueron complicadas. Las relaciones de parejas tampoco fueron ideales, según lo que estoy tratando de mencionar acá entre Abraham y Sara por un lado. Tampoco la relación entre Isaac y Rivka fue la ideal. Isaac pide a su hijo Esav que le traiga comida para bendecirlo. Rivka le manda a su hijo Jacob
con un disfraz para que él piense que es el otro hijo. Otra vez no hay diálogo, o sea, uno trata de imponer al otro diferentes situaciones, que eso seguramente no es un modelo. Recién en la relación entre Jacob y Rivka, entre Jacob y Rachel, entre Jacob y Rachel, es la primera vez que la Torah dice Vayeav Jacob et Rachel, o sea, que Jacob amó, o sea, la primera vez que figura el verbo amar, al menos entre hombre y mujer, es en la relación entre Jacob y Rachel, que también después de esa situación se complicó con Lea, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué se dan estos modelos que creo que son interesantes para analizar por un psicólogo o en clases de terapia de pareja o familiar? ¿Pero por qué se dan? Yo creo que acá sí tenemos un tema muy, muy interesante y muy simple, pero muy importante también. La Torah simplemente quiere transmitirnos el mensaje de que los avot, los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel eran seres humanos, nada más, nada más. O sea, y seres humanos tienen, como dijo el rabino, tienen sus complicaciones y tienen sus conflictos y sus discusiones. Pero uno de los fundamentos del pueblo judío es realmente que no hay ningún tipo de divinidad, como ustedes saben, en el género humano. O sea, divinidad existe solamente en Dios. Es cierto que tenemos parte divina porque tenemos parte del alma, de la Neshama, que tiene su origen divino, pero eso no nos transforma en dioses, eso nos transforma en seres humanos con un alma divina. Y creo que ese es uno de los mensajes de esta parashá también, simplemente decirnos, es cierto que no era un modelo ideal, pero aún así el motivo principal es para decirnos que eran seres humanos. Quiero agregar a este tema un tema que puede ser que lo voy a mencionar en Shabbat en forma más profunda, pero creo que también nos da un poquito el panorama de la relación familiar. Al final de esta parashá de Hayei Sarah, después que ya murió Sarah, etc., pasamos al capítulo 49 de la telenovela bíblica, porque no hay mejor telenovela que la Biblia, que la Torá. ¿Cuál es el capítulo 49 de la telenovela bíblica? ¿Cuál es el tema? Dice la Torá, Abraham había tomado otra mujer más, que se llamaba Keturá. O sea, Abraham, ¿cuántos años ya tiene acá? 127. ¿100? No, más. Él falleció a los 175. Y ella fue, bueno, hay que hacer el cálculo, pero vamos a suponer 150 años. O sea, los 150 años, en el capítulo 49 de la telenovela bíblica, Abraham se casa con Keturá. No solamente se casa con Keturá, sino, ¿cuántos hijos tuvo? 6. O sea, 6 más 2, 8. Sí. Siempre preguntamos así en Gidonim, en exámenes, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 2. No, 8. Y dice, y ella dio a luz para él, a Zimran, a Yokshan, a Medan, a Midian, a Ishbak, a Shua, etc. O sea, 6 hijos más. Pero ¿por qué menciono este tema y por qué la telenovela es tan bonita? ¿Y por qué todos copian este capítulo de telenovela? Porque la telenovela finaliza con un happy end precioso. Dice Rashi, nuestros Jajamim dicen, ¿con quién se volvió a casar Abraham? Con Keturá. ¿Quién era Keturá? Agar, la mujer a la cual él expulsó de la casa por orden de Sará. Se volvió a casar con ella. Se volvió a casar con la mujer que Sará le dijo expulsar. Cuando Sará vivía, él escuchó, cumplió las órdenes, la echó a ella y a su hijo Ismael. Pero después que Sará muere, él la fue a presentar. Es más complejo el tema, lo voy a explicar posiblemente en Shabbat. Pero miren qué bonito. Entonces el capítulo 50 de la telenovela es que Abraham vuelve, no es su primer amor, no era su primer amor. Pero Abraham no se sentía íntegro, no se sentía que había actuado correctamente
cuando él echó a Agar de su casa, y eso aparentemente le daba una falta de tranquilidad emocional, y por eso vuelve a casarse con la con Agar. Concubina. Sí, pero ahora ya es esposa. Ahora es esposa. Ya cambian la historia. ¿Pero Aunque era por qué se cambió el nombre a Keturah? Está bien, ese es... ahí Rashi lo explica. Ahora dice que cambió sus acciones. Ok, ella también se reflexionó. Hay una opinión que ella era la hija de Faraón, era también una señora importante. No es que era una señora de la calle nomás, sino quería acercarse a Abraham Avinu. Okay. Pero Abraham Avinu sí, como menciona el rabino, aunque el ping-pong tenía un momento más rápido, estoy totalmente de acuerdo con el rabino que en la Biblia nos exige a ver siempre los errores de los más grandes. No existe como en otras religiones que los líderes de ellos son totalmente limpios, totalmente divinos, nunca se pueden equivocar, y cuando se equivocaron el error se vuelve algo bueno. Por ejemplo, si vemos en el Corán 3 veces que Mahoma mintió, entonces no es que no se puede mentir y la mentira es mala y Muhammad se equivocó, sino ya se puede mentir. Así es. Ya se puede mentir porque él mintió y lo que él hizo siempre es completo y él no podía equivocar. Entonces existe el concepto de la taquía, que puedes mentir a tus enemigos porque Muhammad lo hizo y es sagrado. En el judaísmo no. En el judaísmo la Torah nos menciona cada vez a cada líder más grande, incluso a Moshe Rabenu y a todos que también se equivocaron. También había errores y tenemos que aprender también no repetir los errores. ¿Okay? Como dice el rey David en Tehilim, en tzadik asher yaseh tov velo yachta, no vas a encontrar un justo que no va a pecar, siempre puede caer. El chiste es levantar. Sheva yipol tzadik vekam, 7 veces se puede caer el tzadik, y en los pecados incluso graves. En el Talmud está lleno también de cuentos sobre los rabinos más grandes, sobre Rabbi Akiva, sobre rabinos muy grandes que también se cayeron en pecados y en errores, para decirnos, sí, ellos también pueden equivocar. El punto es reconocer el error y levantar. Porque dice que el rey Saúl se equivocó una vez y no le perdonaron. David se equivocó por lo menos 2 veces y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque David dijo, me equivoqué. Y Saúl no lo dijo. Entonces el punto no es no equivocar, el punto es equivocar, pero reconocer el error para poder arreglarlo. Ahora, cuando tú entras a una casa de niños, que hay 15 niños ahí, y ves todas las paredes tan blancas, buenas, sin ninguna pintura, ninguna cosa, quiere decir que lo pintaron recién. Cuando ves en un lugar que todos los líderes son completos, entonces alguien los pintó ahí. Porque no puede ser que una persona es perfecta, es completa, ¿ok? Incluso si nació en Argentina, no existe, siempre puede haber errores, siempre pueden haber eso. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con el rabino Birnbaum, que dijo que eso es lo que vemos también en la Biblia. Y en la Torah y entre las relaciones. Ahora, si la relación es modelo o no, yo creo que si entre Abraham y Sarah vemos 3 problemas de discusiones o 4 problemas de discusiones en más de 100 años de vida, está bien, no está tan mal si se pelearon más. Ahora, hay que saber si pelearon más y no sabemos, o esas eran las peleas destacadas. Cuando uno se casa, se dice en la boda, cuando se da el anillo, lo tienes que recordar, y tú también, ¿ok? Areat Mekudeshet Li, ¿pero qué sigue? Tú lo recuerdas todavía. había uno que llegó con el doctor, le dijo, mira, dame un consejo para una vida eterna, para vivir para siempre. Y el doctor le dijo, cásate. Dijo, ¿ese qué me va a ayudar? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. El punto no es esto. El punto, qué bueno que recuerdas de eso, muestra cosas buenas. Pero dice que Dat Moshe y Israel, ¿no? Como la religión de Moshe y Israel. Y uno dice, ¿cuál es la religión de Moshe y Israel? Como la religión de Dios. ¿Por qué la religión de Moshe y Israel? ¿Y por qué tenemos que decirlo en la boda? Y la respuesta es muy interesante, una de las respuestas. Porque entre Moshe y Israel en el desierto siempre vemos problemas, conflictos, se quejan, hay problemas, inconformidad. Pero se quedaron siempre juntos. Y ese es el punto. Es decir, el punto de casarse no es no equivocar, no es no pelear, es pelear y saber
perdonar, sobreviviente, ¿ok? Entonces es parte del punto importante del matrimonio, saber cómo vivir otra vez. Y Abraham es muy interesante. Abraham le dice a Eliezer, vaya a buscar novia para mi hijo de Labán de Betuel, pero no quiero de aquí. Y uno dice, ¿por qué? Va a buscar gente de familias idólatras y no de familias que tal vez ya los canaanitas, según muchos historiadores, ya eran también monoteístas. ¿Ok? Él, uno de los nombres, también es un nombre que aparece en la historia canaanita. Entonces, Abraham prefiere ir con gente idólatra a gente que tiene adentro, al lado de su país. ¿Por qué? Le dice, Asher Anochi Bekirbo. Una de las explicaciones jasídicas, Anochi es el ego, yo. Dijo, prefiero unos que están en unas familias de idolatría, pero lo puedo acercar, que gente que son egoístas, que gente que sus cualidades están dañadas. Abraham, por ejemplo, de Sodoma, dice, yo no quiero recibirte ni un gramo, ni una moneda, nada no quiero recibirte. Y el rey de Sodom le ofrece a Abraham dinero, y Abraham no quiere recibir nada. Pero cuando va a Egipto y esto, Abraham está buscando dinero. Y le dice a Sara, vaya a decir eso para que me den regalos. ¿Cuál es la diferencia? Dice, porque Sodoma eran dañados en sus cualidades, ladrones, esto. Abraham no quiere ese dinero sucio. Pero dinero de otras cosas que no es dañado, no hay problema. Entonces, cuando uno está dañado en sus cualidades personales, ese sí es un problema, porque no va a reconocer sus errores. Y ese es el problema. Pero tener otros problemas, si está y puede reconocerlo, entonces es soportable. Pero donde él vivía, ¿qué tenía de malo? Si eran gente que tenía sus propias creencias. Que está bien, pero según Abraham, según esta explicación, era gente más egoísta. Gente, ahora se puede discutir, por supuesto, hay otras explicaciones. Pero según esta explicación, esa gente tal vez están más cerca de Dios, pero eran más lejos de los humanos. Bien, siguiendo el último punto del rabino Garmón, o sea, ¿por qué Abraham en realidad pidió a Eliezer ir a buscar una mujer en la tierra de Harán, donde posiblemente todavía había idolatría? Yo creo que acá nuevamente encontramos un tema importante y especialmente actual hoy en día. Y creo que el motivo es por motivos genéticos. Por el DNA, ¿verdad? Por el DNA de la familia de Abraham. O sea, ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice a Eliezer, no quiero una mujer local de esta zona, de la tierra de Canaán. O sea, el problema es un problema geográfico. Abraham dice, no quiero una mujer de Canaán. ¿Por qué no? La geografía le molesta a Abraham. Quiero que vuelvas al lugar donde proviene mi familia. Creo que acá tenemos un concepto que hoy se está desarrollando en el mundo, que es la influencia de la genética sobre la vida humana en general, sobre la sociedad, etc. Me imagino que el tema es un poco conocido. En Israel el tema se está desarrollando, yo diría, muy rápidamente. La influencia de la genética sobre las características humanas, sobre la psicología, sobre los valores. Una cantidad de temas. Ya leí hace poco un artículo impresionante de una propuesta o investigación de que en lugar de hacer exámenes para recibir a personas a las universidades, la persona va a enviar un pelito de su cabeza a la universidad va a hacer un examen genético de ese pelo y según los resultados se va a ver qué características tiene y qué potencial tiene para crecer y desarrollarse académicamente. O sea, el tema genético está empezando yo diría, conquistar el mundo. En Israel, para darles algún ejemplo también, hace muy poco tiempo, yo diría hace 2 años, estamos empezando también en el rabinato a usar el tema de estudios genéticos. Yo trabajo en el rabinato tanto en un tribunal rabínico de conversiones como soy rabino responsable de verificación de judeidad para personas que vienen de América Latina y que se casan en Israel, etc. O sea, gente que vive en Israel. Pero de todos modos, a veces, claro, muy fácilmente sabemos quién proviene de una familia judía. Si el rabino Garmón envía un certificado,
ok, no hay duda, la persona es reconocida como tal. Si los padres de la persona se casaron por medio de un rabino conocido, ortodoxo, bien, todo es aceptado. Pero tenemos casos que hay dudas por diferentes motivos. La persona no tiene certificados, ya los padres murieron, no sabe de dónde llegaron a tal y tal país, o sea, no hay información. Y lo que se está empezando a aplicar ahora son exámenes genéticos para verificar la judeidad de la persona. ¿Qué quiere decir la judeidad de la persona? El examen genético es genético, no es espiritual, no es de identidad judía. Pero, por ejemplo, si el examen genético demuestra que los padres de la persona, hay en genética patriarcal o matriarcal, ¿verdad? Hay diferentes exámenes. Pero si por ejemplo sabemos que el examen patriarcal es que una persona que vive en Argentina, los padres, el padre y el abuelo y el abuelito eran de Siria. Ok, si el examen genético patriarcal es que él es descendiente de una familia de Siria, solamente judíos llegaron de Siria a Argentina, no había no judíos que no llegaron, o sea, simplemente a nivel histórico y migratorio no había. Si el examen genético matriarcal es que la familia llegó de Rusia y de Polonia y la persona vive en Argentina y vino de las colonias del barón Hirsch, nuevamente eso puede ser prueba que la persona es de origen judío. Hace poco tuve un caso de México y se hizo un examen que lamentablemente no salió bien porque la chica que estábamos verificando su judeidad y no teníamos información, era muy complejo, no importa ahora, el examen matriarcal demostró que es descendiente de raíces totalmente mexicanas, indígenas, entonces no había ningún otro. Lo mismo ahora, por ejemplo, acabo de participar en un congreso, una gran discusión sobre, por ejemplo, los judíos de la India llamados Bnei Israel. Los judíos Bnei Israel de la India, yo me ocupé de investigar bastante el tema y escribí sobre ese tema, los visité en muchas ocasiones, tengo también 2 películas en la televisión israelí sobre este grupo de Bnei Israel. No es una promoción, solo bueno. Entonces, ellos alegan de que son judíos, descendientes de judíos que llegaron después de la destrucción del segundo templo hace 2000 años. Todo un relato muy interesante, cómo llegaron a las costas de la India, un barco que se había escapado después de la destrucción del segundo templo. El barco naufragó y 7 parejas judías de ese barco llegaron a tierra de la India, sabemos inclusive a qué lugar, Navgaon se llama el puerto, vamos a decir el lugar, y de ahí comenzó la comunidad judía en la India, Bnei Israel, hace 2000 años. Y después llegaron judíos iraquíes, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en toda la historia. Pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos conocimiento histórico de que sí, son descendientes de judíos, hay testimonios durante las generaciones. El rabinato de Israel también los reconoció en los años 50 como judíos y se casan, etc. Hace 2 meses salió una investigación de una persona muy reconocida, un rabino, que se ocupa del tema de DNA, de investigaciones genéticas, y él muestra que según las investigaciones genéticas que se hizo a los judíos de la India, de Bombay, llamados Bnei Israel, no tienen origen de Medio Oriente. O sea, ellos tienen origen de parte de las mujeres, tienen origen local de la India, o sea, descendientes de mujeres de la India, hindúes, para decir así, y de parte de los padres, en algunos de los casos, de judíos iraquíes, no judíos, o sea, de iraquíes que llegaron a la India en el siglo XIII, a pesar que la mayoría de los judíos de Irak llegaron a la India recién en 1850, pero algunos habían llegado antes. O sea, quiere decir que según esa investigación son hijos de padres judíos y de madres hindúes no judías. Entonces uno se pregunta,
en este caso también sobre Abraham. ¿Qué es lo que Abraham quería? Abraham quería mantener la continuidad genética de su familia. Él aparentemente comprendió que el potencial, las características que tiene su familia en este caso, y él posiblemente hizo el experimento sobre sí mismo, o sea, el desarrollo espiritual, de valores, etc., él quería mantener esa continuidad genética. Y sorprendentemente Abraham prefirió la continuidad genética que la continuidad, vamos a decir, espiritual en este caso, de las mujeres de Canaán, que algunas de ellas ya sabían. Es un tema un poco complejo, pero creo que es interesante verlo de esa forma también. Ok, muchas gracias al rabino. Yo creo que empezamos la parasha de 127 años de Sarah. Podemos hablar con el rabino o escuchar los 127 años sobre los viajes en más de 127 países. El rabino, aparte de las películas en televisión, que yo también lo vi, no tengo televisión, pero lo vi en YouTube. Pero tiene también un libro muy interesante que justamente hoy en la mañana dije que hay que traducirlo a español, porque ese libro habla de todas las comunidades judías del mundo. También de Guatemala. También de Guatemala, ok. Hay todas las historias de Guatemala y las cosas. El rabino. Y es muy interesante, la verdad, cuando yo lo leí, me dio una panorámica un poco más amplia sobre la historia del judaísmo. Pero ese es muy interesante, la verdad. Yo creo que mientras uno más ve, más puede abrir su mente, más puede entender a los diferentes, aceptar a los diferentes y saber que también, aparte de la genética, que también es algo interesante, hay investigaciones. A mí me gusta también el tema, no nada más por la evolución o esto, sino también por otros temas. Una de las cosas interesantes que ustedes deben conocer, que hay una mutación dentro de un gen. No es un gen, es una mutación dentro de un gen que está más común con los Kohanim. Y en cada gen, en el ADN también tenemos algo que se llama reloj molecular. Podemos saber cuándo empezó esa mutación o cuándo dejó de ser activo un gen. Por ejemplo, el ser humano tiene un gen de desarrollar una cola. ¿Okay? Sabemos exactamente hace cuántos años se desactivó ese gen. Sabemos desde hace cuántos años activó esa mutación que está más común en más del 90% en los Kohanim, y ese da el resultado más o menos hace 3.329 años, que es exactamente el tiempo de Aarón HaKohen, que empezó la descendencia de los Kohanim. Es muy interesante la genética combinada con el judaísmo, muy interesante, pero no nada más ser judío genético o ser judío gastronómico que le gusta el gefilte fish, o ser judío histórico que le gusta la historia, o ser judío espiritual, sino ser también judío del presente, un judío que sabe llevar su judaísmo en el presente. Y otra vez muchas gracias a Rabino Birnbaum. Hoy nada más empezamos, era la introducción para lo que vamos a hacer mañana en la noche y sábado en la mañana y sábado en la tarde. En vez de Romitiu vamos a tener. ¿Okay? Entonces vamos a disfrutar mucho del Shabbat. Entonces no sean egoístas como las hijas ahí de Kenan y traen a los amigos y a las amigas también para que escuchen también al rabino. ¿Les cobramos por traerlos? Esa ya es cuestión de Abraham ahí de Efrón, que también de la pasada de la semana, pero sí, llamen y inviten también a los amigos para que vengan, no quedarse solo disfrutando, ¿ok? Entonces si alguien tiene una pregunta urgente así, tenemos 5 minutos.